Estamos en Caras y Negocios y me acompaña una amiga de la casa. Ella es Pía Martina, abogada y psicóloga. ¿Cómo estás, Pía? Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, de vuelta en Argentina. De vuelta en Argentina, todavía no del todo, pero ya... Pero en plan. Me voy, desmantelo Y te venís. ya me quedo acá. Bueno, Pía, bienvenida. Y digo, vos sos como... tenés como el aspecto psicológico y el aspecto como abogada. Eso es Sí. el match perfecto para muchos casos Sí, que lo sabés abordar desde los dos lugares sí. perfectamente. Totalmente. Empecemos, digamos, por, a ver, lo que es la violencia y el abuso narcisista. Vos Bueno. tenés un informe ya con el narcisismo que venís trabajando en tus redes Sí. y demás. Pero contame un poquito sobre este tema, que aún sigue habiendo narcisistas en el mundo. Y cada vez va a haber más. ¿Por qué? Y porque la realidad es que en realidad el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno que no todo el mundo lo presenta, pero también al ser un trastorno de la personalidad, o sea, de la forma de ser, Sí. el contexto en el que estamos viviendo actualmente no colabora en lo más mínimo como para que no se desarrolle esto. O sea, cuanto más libertinaje hay en la sociedad, más fácil es que la gente empiece a reaccionar. Y esa forma de reaccionar suele ser actualmente el egoísmo, el individualismo, el yo hago lo que quiero, el no tengo que comprometerme con nada, que es todo lo que circula hoy. Entonces cada vez va a haber más gente que, aún sin tener un trastorno, se comporte como, digamos, como si lo fuera. Bueno, los índices de violencia de este año, del año pasado, perdón, porque recién arrancamos, fueron muy altos. Digo, también hay como una sociedad que avala la violencia, el insulto, y todo eso va escalando, ¿no? Totalmente. Ese es el tema, que es como que hay un caldo de cultivo Claro. ideal para que aparezcan estas personalidades narcisistas. Ahora, el tema de la violencia es otro tema. Yo siempre lo marco y digo, una cosa es recibir abusos y maltratos psicológicos y otra cosa es la violencia de género que todo el mundo ya conoce. Sí. Ahora, el perfil de la persona, que generalmente el que ejerce violencia física suele ser hombre en su mayoría, puede tener un montón de cuestiones o de trastornos que lo llevan a eso, pero en general lo que está siempre es esto del narcisismo. El narcisismo. Sí, entonces está muy vinculado. Por eso yo, como abogada y como psicóloga, ahora no sé ni de qué estoy trabajando en realidad, porque no son pacientes, no son clientes. Es como un intermedio en el que la gente consulta por lo que les duele, pero lo que les duele tiene que judicializarse. Entonces es rarísimo, es como que estoy creando una especie de especialidad. Porque me Unifica imagino las dos. que la gente que te consulta llega con una problemática de ver determinadas cosas, digo, de abusos, de insultos, y cuando vos vas desmembrando te das cuenta que lo que hay detrás es peor, ¿no? Eso es lo que pasa. Yo siempre les digo, chicas, cuando vienen, que te haya engañado, que te haya mentido, todo eso está mal, es horrible. Pero ¿qué más hay? Porque esto seguramente tiene un trasfondo mucho peor. Claro, con el corazón roto vos vas a venir a contar que te dejó, que la otra era más linda. Pero lo que está de base generalmente es trastornos más fuertes inclusive que el narcisismo. O sea, personas que de verdad tienen conductas disruptivas, son desorganizados, no pueden sostener la responsabilidad con nada, tienen hijos y no los cuidan. Ahora estoy trabajando mucho en lo que es fundamentación de perimetrales, órdenes de restricción, Sí. de medidas cautelares. Porque generalmente la justicia, ¿qué pasa? Dice, bueno, estos dos se pelean, son dos tóxicos, pero los nenes no tienen nada que ver. No, no es así. Generalmente, el que tiene una reacción o una actitud violenta para con su mujer, después con los hijos, aunque no los trate mal, es una persona que es negligente. Claro. Estoy trabajando mucho en que los chicos también estén cuidados. Ahora el 2 de mayo voy a estar en Bariloche en un congreso hablando de esto, de cómo pensar las órdenes de restricción para que tampoco queden por fuera los chicos como si, bueno, con los nenes es bueno. No. Más allá de eso, son personas que en la mayoría de los casos no están como muy capacitados para la crianza. Entonces son todos temas que nadie habla y que también es difícil decirlo porque se ofenden, porque no llegan a dimensionar, sobre todo la justicia, no llega a dimensionar esto.
Además de, digamos, lo que vos investigaste sobre el narcisismo y los hechos de violencia, ¿no? El trasfondo, vos también estás investigando lo que es la esquizofrenia, perdón, a través de tu ONG. En realidad yo vengo trabajando todo lo que es esquizofrenia desde hace 15 años. Claro. Apenas me metí en el hospital psiquiátrico, yo trabajé en el Borda. Eso es como mi especialidad más antigua. Siempre sigo, no en investigación, sino que voy complejizando lo que voy encontrando, porque una cosa es una persona con esquizofrenia en un hospital, en una institución, y otra cosa es una persona con esquizofrenia estabilizado que está por la vida. Eso lo hago a través de mi escuela, de mi ONG, etcétera. Después me pasé a lo que es narcisismo, violencia, que ahí metí la parte de abogacía. Y ahora ya estoy trabajando también con lo que se llama, no oficialmente, no es una nomenclatura, que es neurodivergencias. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que parecen personas con trastornos psiquiátricos y que en realidad tienen una configuración, digamos, neuropsicológica distinta. Y no son trastornos, son formas de ser que, claro, hay toda una medicina que no está pensada para personas con cerebros distintos. No sé si me explico. Sí, totalmente, totalmente. Digo, a ver, vamos por parte, porque Dale. También entiendo que, a ver, seguimos en una sociedad que avala la violencia y que cada vez va escalando más. Pero también rechaza, digo, las patologías psicológicas. O sea, no existe ninguna patología psicológica, sino que estamos viviendo estados que estamos alterados, ¿no? Claro. Para algunos. Ahora, actualmente, ¿cómo, digamos, un paciente que, bueno, está tratado por esquizofrenia y quién no? Porque digo, el sistema de salud con respecto a la psicología es un desastre. Sí, sí. Es un desastre, Sí, o sea, que ni siquiera lo contemplan. Desde tu lado, ¿cómo ves vos esta situación? El tema de que las personas con esquizofrenia que no son tratadas. Que no están tratadas y que no hay un sistema que los contenga. Es que en realidad el problema es que siempre lo explico, pasa, me sale explicar como docente, pero el tema es que hay que diferenciar el cuadro agudo del cuadro crónico. Sí. Y normalmente el sistema sanitario interviene cuando hay un cuadro agudo. Por ejemplo, vos escuchás voces, delirás, crees que sos Dios, salís desnudo a la calle. Ahí es cuando recién el sistema sanitario interviene. Y piensan, digo yo, piensan, o no sé, pero es como funciona, que una vez que a vos te estabilizan, vos volvés a tu casa y sos la misma persona. Y en realidad una persona que llegó a ese punto no vuelve a su casa y está funcionando todo bien. Seguramente va a volver a pasar. Y más allá de que no pase, hay un funcionamiento crónico que suele ser particular y que si eso no se trata pensándolo como algo crónico, cada brote que tenga después va a ser peor. Claro. Y es ahí donde hay problemas con respecto al sistema de salud, que no se piensa como una estructura de funcionamiento y se piensa como, ay, bueno, de casualidad hoy escuché voces. No. A ver, quizás ni vos ni yo, nunca, ni aunque nos pase lo peor, vamos a llegar a ese punto. Eso es porque hay un funcionamiento interno que ya es irreversible y que tiende a enfermarse de ese modo. Y ahí no hay tratamiento. Y estos son los mismos casos que muchas veces terminan en violencia, porque esto es algo que la gente no sabe, así que lo digo a la cámara, que es que muchos de los casos de violencia, de maltrato psicológico, la intencionalidad no viene desde la maldad. Viene desde que hay un trastorno mental donde se tergiversa la realidad, donde se ven cosas, la persona ve cosas que no tiene por qué ver, claro, se imagina cosas que no pasan y cree que tiene derecho o se defiende de algo que no existe. Y ahí tenemos la violencia. Claro. Entonces a ese tipo hacerle una perimetral no tiene sentido, porque en su cabeza está pasando una realidad que en realidad no es. Entonces a mí me da pena, y digo, no solo por las chicas o por la gente que sufre violencia, también hay alguien que no está teniendo un tratamiento y lo están mandando preso. Claro, no es el lugar. Exactamente. No es el lugar. No es el lugar. No es el lugar y ahí no. Peor, digo, peor.
peor, potencian eso y ya es un caso que llega al punto que no lo podés recuperar más. Porque si lo dejás en un lugar que cada vez es peor. Totalmente. Y es interesante esto que vos decías de que bueno, no se entienden las diferentes configuraciones, ¿no? Eso me pareció muy interesante porque uno, claro, tiene lo que se baja y después hay otras configuraciones que, bueno, hay que abordarlas diferentes. Claro, esto es nuevo también, porque pensemos que hay tecnología que apareció recién ahora. Claro. Hace poquito, yo por estar en Europa, donde no hay, la verdad, lectura psicoanalítica, como hacía acá en Argentina, están más abiertos a pensar en lo que es científico. Entonces, estando allá, bueno, me empecé a enterar como que, bueno, Pía, salí de la uva, salí de la lógica de Argentina y empecé a ver que hay cosas que se descubrieron ahora que no estaban. De hecho, en una investigación ahora que estoy encabezando que tiene que ver con esto, porque me salí de narcisismo, ya un poquito me cansé, ya investigué más no poder, lo que me di cuenta es que, bueno, hay una pregunta, una cosa que dijo Freud hace un montón de tiempo, que dijo: tenemos lo vivencial, tenemos la historia, los traumas, bueno, pero nos falta la parte genética o la parte constitutiva, la parte del cerebro, dice él, que hoy no tenemos la tecnología para saberlo. A veces me pone la piel de gallina de lo increíble que es esto. Dice, bueno, quizás en unos decenios o más adelante alguien pueda venir a responder cómo juega el cerebro, porque él era neurólogo. Claro. Pero bueno, ya llegó ese momento, el futuro ya llegó. Entonces dije, bueno, voy a investigar esto y voy a tratar esta parte, a ver cómo se integra lo que sabemos de psicoanálisis con la ciencia ahora que llegó ese momento. Y no estamos teniendo en cuenta esto, ¿no? De que hay cerebros distintos que hasta pueden ser mutación y evolución, capaz en 500 años todos tienen un cerebro distinto, porque obviamente el neandertal y nosotros no es el mismo. Y lo que estamos viendo ahora de tantos chiquitos con autismo, y si no tiene que ver con una falla ni una condición que limita, sino con que no hay un contexto que acompañe a que eso se desarrolle. Esa es mi idea. Esto es importante porque, digo, detrás de cada pregunta estuvieron los avances del mundo. Totalmente. Así que estamos ante una pregunta que puede llegar a ser un avance para la humanidad, si se quiere. Totalmente. Pía, ¿dónde te pueden contactar y hacerte consultas? Porque, digo, vos estás en todo, legal y psicológico. Para contactarme me escriben a Instagram, que es donde más contesto, @piamartina.ok. Si no, me pueden mandar un mail. Y si no, me pueden googlear, que ponen Pía Martina, les aparece como todo el prontuario. Resisto archivos igual. Pía, gracias por venir. Es un placer tenerte y verte de nuevo. Y bueno, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme siempre.